Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde. COPE, estar informado. Muy buenas tardes a los Josés, a las Josefas, muy buenas tardes a los padres, muy buenas tardes a la gente. A los niños ya no se les va a prescribir bloqueadores de pubertad en las clínicas de identidad de género. Hace una semana, los informativos británicos anunciaban que el Reino Unido ha prohibido la administración de bloqueadores de pubertad a menores, tanto en clínicas privadas como en clínicas públicas. Los bloqueadores de la pubertad se utilizan para el cambio de sexo, cuando se quiere transicionar de un sexo a otro. Esta decisión se toma en el Reino Unido después de que una serie de informes médicos apunten que administrar estos bloqueadores genera problemas serios de osteoporosis, pérdida de visión, depresión, crisis psicótica y problemas cardíacos. En España, sin embargo, desde la entrada en vigor hace un año de la ley trans, se receta a los menores estos bloqueadores de pubertad tras una entrevista de solo 45 minutos, y si los padres intentan que no se apliquen estos bloqueadores, pues pueden fracasar. En Noruega, en Finlandia, en Suecia, en Holanda, en Dinamarca y en Francia han restringido, prácticamente eliminado en muchos casos, la aplicación de estos tratamientos. Y sin embargo, en España estamos muy contentos desde el año pasado, desde hace un año, desde que entró en vigor la ley trans. Cada vez más países dan marcha atrás en esta cuestión, más estudios reclaman prudencia, y aquí ya digo, el gobierno y cierta parte de la sociedad está muy satisfecho con esta ley trans, que ha provocado un incremento del 400% de los cambios de sexo, produciendo situaciones a veces disparatadas, como la de casi 40 militares en Ceuta que dicen haber cambiado su sexo en realidad para mejorar su condición profesional. La ley me permite mantener mi nombre, mantener mi estado físico y cambiarme de género. O sea, yo soy transgénero. Yo he nacido como varón, pero por dentro me siento mujer, en este caso mujer lesbiana, porque me siguen gustando las mujeres. Es intersexual, es lo que yo siento. Lo que consideramos es que el género es un constructo social y te haces mujer por las decisiones que vas tomando, interiorizándote dentro de ti y vas desarrollándolas. Puede parecer una broma, pero en realidad es una tragedia. No todo es amnistía, está también la pasta. Acuérdate que en los acuerdos de Esquerra con el gobierno y de Junts con el gobierno, acuerdos de legislatura, además de la cuestión de la amnistía, estaba la condonación de parte de la deuda que tiene Cataluña con el Reino de España. En el caso de Esquerra se explicitaba 15.000 millones de euros de condonación, y en el acuerdo con Junts se recogía que Cataluña tendría la capacidad de recaudar el 100% de los impuestos. Hoy, la consejera de Hacienda de la Generalitat Catalana, de Esquerra, ha reclamado eso, que me den la capacidad de recaudar todos los impuestos. La financiación singular. La Generalitat gestionaría y recaudaría todos los impuestos que se generan en Cataluña. Bueno, esto es una vieja reivindicación del independentismo. En este momento en España hay 2 comunidades autónomas que tienen este estatus, se podría hablar de privilegio: el País Vasco y Navarra. Es algo que está en nuestra Constitución. Se les dio esta capacidad, entre otras cosas, para resolver alguna cuestión política. Es decir, en el País Vasco recaudan, como bien sabes, los impuestos y después hacen las cuentas de lo que le deben al resto de España, es el famoso cupo vasco. Bueno, pues esto es lo que quiere el independentismo para Cataluña. Claro, esto tiene varios problemas. Primer problema, que no está en la Constitución. Segundo problema, que significaría que Cataluña no sería solidaria. En este momento hay 12 comunidades autónomas que reciben dinero de la recaudación en Cataluña.
Y luego sería una amenaza política, porque imagínate que tienen el control de una agencia tributaria y si te portan mal y eres poco independentista, pues igual te montan una inspección. Dice el gobierno, Pilar Alegría, que no está dispuesto a conceder esto. Nuestra voluntad es alcanzar un acuerdo con el conjunto de las comunidades autónomas. Lo que pasa es que cada vez que dicen que no, al final es que sí. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos una última hora. Prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor del camión que la pasada madrugada ha arrollado un control de drogas de la Guardia Civil en la A4, la autovía que une Sevilla y Cádiz, dejando 6 muertos, 2 de ellos guardias civiles. Otros 3 agentes están heridos graves. Este transportista es un hombre de 59 años, natural de Huelva, al que inicialmente se le atribuyen 6 delitos de homicidio y otros 3 de lesiones graves por imprudencia. Y el informe preliminar de la autopsia practicada al padre y a las 2 niñas muertas en un cortijo de Almería apunta a que el hombre las envenenó con pesticida. Después él mismo habría ingerido este producto. Un caso encuadrado como violencia vicaria y que ha llevado a que muchos nos preguntemos cómo es posible que el hombre disfrutara de un permiso de visitas pactado a la vez de estar pendiente de un juicio por malos tratos contra su expareja y madre de las niñas. Auxiliadora Díaz es titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria y nos ha aportado algunas claves en Mediodía COPE de cómo se podía haber frenado esta situación. Se deben aplicar medidas de carácter cautelar, es decir, antes incluso del procedimiento civil, del que estamos hablando, bien del procedimiento penal, se puede solicitar, bien sea por el Ministerio Fiscal, bien sea de oficio por parte del órgano judicial, o bien sea por parte de la víctima y del letrado, pues efectivamente una serie de medidas cautelares que entre ellas se encuentran por la suspensión de las visitas, la privación de la patria potestad, la suspensión del régimen de comunicación y de aproximación. Y en 12 horas exactas ya estaremos oficialmente en primavera. Los días se alargan, las noches se acortan. A las 4:06 de la próxima madrugada daremos la bienvenida a la nueva estación. Estación que se va a prolongar hasta el 20 de junio y que tendrá un eclipse total de sol el próximo 8 de abril. Eclipse que en el caso de España solo se podrá observar en Galicia y Canarias. Y Dani Carvajal apoya la denuncia a los cánticos contra Vinicius en el Sadar. Luis Munilla. El Real Madrid ha denunciado insultos y gritos vejatorios contra Vinicius el sábado en el Sadar y también ha denunciado al árbitro Martínez Munuera por omitirlos en el acta. Osasuna, por su parte, exige rectificación a los medios que han hablado de racismo en su estadio y el madridista Dani Carvajal en COPE da su versión de lo ocurrido el sábado. Bueno, estaban gritando y le dije al árbitro pues que escuchase lo que estaban cantando porque no, pues hombre, es gravísimo, ¿no? Lo que estaban cantando sobre todo en ese fondo, quiero recordar, o ciertos aficionados. El Madrid ha hecho lo que ha hecho, lo que es una pena pues que haya gente que ensucie nuestro fútbol, el fútbol, con esos cánticos y, bueno, discriminando a los jugadores, ¿no? Es una pena y creo que no deberían volver a pisar un estadio. La entrevista completa a Dani Carvajal esta noche en El Partidazo. Por cierto, comunicado de ahora mismo del Comité de Árbitros de apoyo total a Martínez Munuera. Habla de injustas acusaciones del Real Madrid y asegura que no hubo ninguna indicación de jugadores blancos al árbitro sobre cánticos en el estadio. Algo que acaba de negar Dani Carvajal en la entrevista al Partidazo. Vamos al directo. Está en marcha la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña, Quique Iglesias. Y se está decidiendo el camino de Baiter 2.135 metros de altitud, este superpuerto pirenaico. De momento, cabeza de carrera el belga del Alpecin, Jimmy Janssens, pero que no tiene nada que hacer, porque por detrás va tirando como un lobo el equipo Emiratos, porque Pogačar quiere ganar hoy. Vamos a ver si se lo impiden los más, Quintana y compañía, Egan Bernal, que también tienen opciones, pero me parece a mí que Pogačar quiere ganar hoy en la cima, lluviosa hoy de Baiter 2000 en la Volta. Y recordamos que José Ramón Sandoval es nuevo entrenador del Granada tras la destitución del cacique Medina. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 23 grados y ambiente primaveral en Cibeles. Mañana vuelve la lluvia por la tarde. En cuanto al tráfico, un accidente. La M40 en Hortaleza está generando retenciones en ambas direcciones. También circulación lenta en la 1 en Las Tablas, A2 San Fernando, A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto y en la M40 en Coslada sentido A3 y en Campamento dirección A5. Accidente laboral en Tetuán. Un trabajador ha muerto herido
herido en el incendio de una papelería, en el incendio de una papelería de la calle Marqués de Viana. El fuego se ha declarado en el almacén y ha provocado una gran humareda. Los bomberos se han encontrado en el suelo a este trabajador del local de 59 años en parada cardiorrespiratoria. El SAMUR lo ha intentado reanimar, pero no ha podido evitar su fallecimiento. Presentaba lesiones y quemaduras por posible electrocución. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Tercera Guerra Mundial. Son 3 palabras que se están pronunciando mucho en los últimos días y que la verdad nos dejan totalmente descolocados. Te leo algunos titulares que puede que hayas visto o hayas leído en las últimas semanas. Primer mensaje de Putin tras ser reelegido. A un paso de la Tercera Guerra Mundial. Otro, Alemania quiere que las escuelas preparen a los niños para la guerra. Más. Mili obligatoria para las mujeres en Dinamarca. El país quiere protegerse mejor ante la amenaza rusa. La OTAN y la Unión Europea endurecen su mensaje frente a Rusia. Los aliados lanzarán en Europa el mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría. Pero bueno, aquí, en la tarde, como no nos dejamos llevar por los titulares, lo que vamos a hacer es explicar qué está pasando, qué puede pasar y qué no puede pasar. Almirante Ángel Tafalla, ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo OTAN de Europa Sur. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Bueno, estas palabras las ha dicho Putin en su discurso tras ser elegido, ¿no? Tras las elecciones. Los soldados de los países de la OTAN están presentes en Ucrania, lo sabemos. Todos comprenden que eso nos colocará a un paso de una tercera guerra mundial a gran escala. No creo que a nadie le interese. ¿Hay riesgo, almirante, de una tercera guerra mundial? ¿Qué es de lo que está hablando? ¿Cuál es esta amenaza que está pronunciando Vladimir Putin? Bueno, esta amenaza del señor Putin no es nueva. Llevamos 2 años oyéndola, sobre todo cuando le va mal. Lo que es nuevo es que la emita cuando está eufórico, después de estas elecciones, no sé cómo llamarle, peculiares, que ha tenido. Lo importante es juzgar por los hechos, no por lo que se dice, porque en la guerra que está entre Rusia y Ucrania, pues y en todas las guerras se habla mucho, se intenta amedrentar, se intenta con palabras, pero lo importante son los hechos. Y el caso es que llevamos 2 años de guerra entre Ucrania y Rusia. El primer año le fue muy mal a Rusia y aumentó sus amenazas de empleo del armamento nuclear, que siempre sería táctico, no sería el estratégico, no sería el del Armagedón nuclear, sino que sería el táctico, pero el táctico es muy grave. Y luego, Tercera Guerra Mundial no es sinónimo de guerra nuclear. Como en la Segunda Guerra Mundial hubo gases y no se emplearon. Se habían empleado en la primera, no se emplearon en la segunda. O sea, no es automático. Pero el resumen de todo esto es que llevamos oyendo 2 años de amenazas y no, a mi juicio, no es nada probable que entremos en una fase nuclear inmediatamente. Es decir, así como creo que hay una cierta probabilidad para después de que se haga el armisticio, y si el armisticio, porque esto creo que se va a acabar por armisticio, si ese armisticio no concede garantías suficientes a Ucrania. Pero ya digo, probabilidad inmediata es muy baja, y únicamente podría ser disparada, a aumentar por un uso de armamento táctico de Rusia, del cual hemos tenido ocasiones en 2 años de emplear y no se ha empleado. Uh-huh. Almirante, enseguida continuamos, pero me acompaña también a esta hora el escritor Lorenzo Silva, que es colaborador de La Tarde. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar. A ver, Lorenzo, Suecia decidió restablecer el servicio militar. Dinamarca, acabamos de conocer que ha anunciado que la mili será obligatoria también para las mujeres. La ministra de Educación de Alemania se ha mostrado a favor de que a los niños se les prepare en las escuelas para amenazas como la guerra o incluso otra pandemia, como ya se hace en Reino Unido. ¿Tú crees que somos conscientes del nivel de tensión política y militar que estamos viviendo? Y te lo pregunto también por estas palabras de la ministra de Defensa, de Margarita Robles. La amenaza es total y absoluta. Yo creo que las declaraciones de las últimas semanas por parte de Putin han dejado claro que él estaría dispuesto en cualquier momento a la utilización incluso de armas nucleares, si fuera necesario, que Putin puede pasar de las palabras a los hechos como ha hecho en Ucrania y que, por tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes del riesgo que vivimos y a veces pienso que en España no somos suficientemente conscientes, quizá por razones de la política interna, pero de los riesgos que corremos cuando hay personajes como Putin que están cometiendo verdaderas carnicerías en un país como Ucrania. La amenaza de guerra es absoluta y la sociedad no es del todo consciente. Lo ha dicho en una entrevista al periódico La Vanguardia. Lorenzo, ¿qué reflexión te sugiere todo esto? Yo la sensación que tengo es que no queremos ser conscientes, sea cual sea el nivel de la amenaza, en eso podemos entrar después, no nos viene bien. No nos resulta cómodo, no queremos trasladar esa realidad a nuestra cotidianidad, no queremos tomar medidas que alteren nuestro modo de vida, que en los últimos años pues se ha ido haciendo cada vez más confortable, ¿no? En general, en términos generales para todo el mundo, siempre hay quien pasa dificultades, ¿no? Y en particular pues hay un aspecto en el que la vida de los españoles se ha vuelto mucho más cómoda respecto de los españoles simplemente de mi generación, ¿no? Ya un joven español no se ve obligado a contar con perder un año de su vida para el servicio militar y tener que configurar su acceso a la profesión o al mundo laboral o otras muchas cosas en función de ese pequeño escollo, ¿no? Que sí tuvimos los de otras generaciones y que podía ser un escollo relativamente engorroso y molesto, ¿no? Entonces no queremos que vuelvan esos escollos, pero claro, la pregunta no es si nos viene bien, si nos resulta cómodo, si nos apetece o si nos hemos acostumbrado, ¿no? Sino en qué medida puede haber una necesidad que países como Dinamarca, como Alemania, como Suecia, por cierto, que tiene servicio militar obligatorio para ambos sexos, ¿no? Se planteen que la población en general debe estar comprometida en el esfuerzo de defensa, por lo menos nos debería hacer reflexionar. Y hombre, es verdad que parece muy improbable un conflicto global, una guerra mundial. Rusia con bastante dificultad está llevando adelante una guerra contra una potencia media como es Ucrania, ¿no? Y apenas ha podido progresar desde hace 2 años, como mucho gana unos cientos de metros, así que es bastante difícil que se plantee una confrontación a gran escala y además para sostener este esfuerzo que está haciendo, que es mucho más limitado, necesita el concurso económico y tecnológico de potencias como China, por ejemplo, que no le da apoyo militar, pero sí le da apoyo económico y sí le da apoyo tecnológico, que no tiene ningún interés en una confrontación global. Tiene sus propias preocupaciones domésticas, económicas, un paro juvenil importante. Lo último que le viene bien a China ahora es que se vea comprometido el comercio mundial, ¿no? Pero sin llegar ahí, Rusia sí puede hacer muchas cosas. Sí puede inquietar en la frontera oriental y sí puede inquietar, y lo está haciendo, en la frontera sur, que para nosotros además es bastante comprometida. Y solo hay una manera de que alguien no inquiete, ¿no? Yo lo siento por quien prefiere encandilarse con el sueño pacifista que a todos nos atrae enormemente, ¿no? La única manera de que una potencia que ha acreditado suficientemente en fecha reciente sus cualidades de matón no practique el matonismo es la disuasión. Y para que exista esa disuasión tiene que haber una fuerza, y tiene que haber una fuerza alistada y suficiente como para desincentivar el empleo de la fuerza, aunque sea en conflictos más pequeños. Almirante Ángel Tafalla, ¿y usted qué opina? ¿Somos conscientes o no? Bueno, vamos a ver, nosotros venimos de una época de absoluta inocencia, de cerrar los ojos, en que hemos permitido que los Estados Unidos asumieran la responsabilidad de la seguridad en Europa, y en ese sentido, pues lo que acaba de decir Lorenzo, o lo de que la ministra con no una gran precisión ha expresado con adjetivos como absoluto, aunque luego ha empleado el verbo puede y todo eso, pues claro, si partimos de la base de la absoluta indiferencia del pueblo español hacia su defensa, bueno es que haya una conciencia, porque yo como militar profesional tengo que hablar de probabilidades de esto. Si las palabras son para que cojamos conciencia de que hay gente mala
en el mundo exterior que va contra nuestros intereses europeos o intereses occidentales, y que después de Ucrania pueden seguir, si no esas garantías, si esto de Ucrania no acaba con unas garantías fuertes, pueden seguir los países bálticos, que fueron parte de Rusia, de la Unión Soviética, como lo fue Ucrania, y en la reivindicación de este iluminado que es Putin, pues indudablemente puede haber, pero a la pregunta concreta de si estamos en las cercanías de un comienzo de una tercera guerra mundial, mi criterio como militar es que no estamos pero como acabe lo de Ucrania dentro y se reconstituya el ejército ruso, que ha sufrido un enorme desgaste tanto en pérdidas humanas como en material, dentro de, 4 o 5 años, sí que pudiéramos estar en una probabilidad apreciable de un choque directo entre la OTAN y Rusia, la Rusia de Putin. Pero ya digo, en ese momento, inmediatamente, por las palabras que pronunció ayer con la euforia este líder mesiánico que es Putin, no le debemos dar, a mi juicio, excesiva importancia, porque lleva 2 años diciendo cosas como estas. Pero, almirante, no sé si le he entendido bien. Usted dice, cuando termine lo de Ucrania, yo pensaba que el peligro estaba precisamente en que la OTAN decidiera de alguna manera poner soldados de la OTAN en suelo ucraniano, y por ahí no iba a pasar Putin, y por lo tanto ahí sí se podría generalizar el conflicto. Por cierto, que según Putin ya hay soldados de la OTAN en Ucrania. No sé si es o no cierto, no sé qué podemos decir de esto. No, fuerza constituida, como tal no hay, ¿no? Como tal no hay. Lo que puede haber, algún asesor de operaciones especiales, algún aconsejador, es indudable que, pero como fuerzas, como unidades militares, desde el primer día, la administración Biden dijo que no iba a haber fuerzas americanas ni OTAN en general en Ucrania, y se ha mantenido. Luego ha habido unas declaraciones últimas del presidente Macron, sí, que posiblemente hayan tenido una intención de aumentar la incertidumbre que pueda tener Putin sobre nuestras intenciones, porque no es bueno ingenuamente declarar lo que vas a hacer en un conflicto. Sí, las declaraciones de Emmanuel Macron fueron en ese sentido, en el de enviar soldados a Ucrania, ¿no? Claro, pero eso va contra lo que hemos declarado desde el primer día, es decir, porque ahí están las armas nucleares, es decir, hay un hecho geopolítico, por duro que sea, que es que Ucrania, para la Rusia de Putin, significa mucho más que para nosotros los occidentales. Nosotros queremos que Ucrania mantenga su independencia y su libertad, pero no al precio de entrar en una guerra nuclear, como al parecer sí está dispuesto Putin. Entonces, sí, yo creo que esta situación, Putin no ha declarado sus intenciones, pero sus acciones, otra vez las acciones, al principio del conflicto, cuando intentó conquistar Kiev, es que iba por toda Ucrania. Ahora se conformaría con algo tal. Bueno, pues tendríamos que entrar en una negociación, en un armisticio, porque esto tiene toda la pinta de que no va a acabar con una victoria de Ucrania o de Rusia. Esto va a acabar en un armisticio, como acabó la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte, como durante muchos años estuvo la Alemania dividida. Esto va a acabar en unas tablas más o menos. Esas tablas, a mi juicio, hay un factor que es muy importante, que es la seguridad que hay que darle a Ucrania de que cuando se reponga Rusia de sus pérdidas no va a intentar volver a querer conquistar toda Ucrania. Por eso, pero yo hablo de que cuando se acabe Ucrania significa que se acabe de disparar en Ucrania, pero no que las dos partes tengan su satisfacción. Entonces, lo que habría que proteger
esa Ucrania que posiblemente pierda algún territorio para alcanzar la paz. Eso es triste, pero va a haber que llegar a una situación de compromiso porque ningún bando se va a poder imponer. En ese sentido, esto va a pasar, creo yo, estimo yo, dentro de 4 o 5 años, la probabilidad de que esto pase, de que se reconstituya el ejército ruso y que Putin vuelva a intentar otra vez. Y ahí sí que, si volviera a intentar, sí que estaríamos en una situación muy peligrosa porque no pararía en Ucrania, posiblemente siguiera a los países bálticos. O sea, cuando se habla de peligro de tercera guerra mundial, a mi juicio se está hablando de algo que puede materializarse en 4 o 5 años, pero que es escalofriante y que por lo tanto hay que prever ahora, porque nada de esto es rápido. Un ejército, no sé, o sea, años y años de abandono, por ejemplo, en España, de la conciencia de defensa, no se arreglan en 3 días o aumentando un 0,2 del PIB. La inversión en defensa. Esto lleva tiempo y por eso es lo que, si nuestros oyentes tienen que dormir tranquilos esta noche, que por favor duerman, que no va a haber una tercera guerra mundial ni mañana, ni pasado, ni dentro de unos meses. Ahora, que sus hijos van a dormir menos tranquilos dentro de 5 o 6 años. Almirante Ángel Tafalla, ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo OTAN de Europa Sur. Gracias, como siempre, por su análisis y buenas tardes. Gracias, Pilar, por preguntar y espero haber dejado la inquietud en su justa medida. Gracias, pues claro que sí. Bueno, Lorenzo, no sé la verdad. No sé. Ahora que lo pienso, no sé. Si lo pensamos, no sé qué es peor. No sé qué es peor, sí. Si fuera inminente, pues podríamos hacer como los generales alemanes en el búnker de Berlín, ¿no? Pues emborracharnos y ya está. Pero si les va a caer encima a nuestros hijos, quizá la cosa es peor, ¿no? La verdad es que, bueno, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es la realidad, ¿no? Y la realidad es que bueno, pues eso, que Putin no se puede permitir una guerra de exterminio total, porque entre otras cosas no le van a dejar quienes le sostienen, pero sí se puede permitir, pues por ejemplo, utilizar una bomba táctica o quemar las vidas de cientos de miles de sus conciudadanos. Eso ya lo hemos visto porque ya lo ha hecho, sí. ¿No? Cosa que Europa no se puede permitir. Y además, bueno, pues quizá una salida alternativa sería que cayera Putin en Rusia, ¿no? Pero acabamos de ver que ha sacado el 86%, bueno, en las elecciones estas, lo que sea, pero que no tiene realmente un contrapoder interno, ¿no? Que se le pueda oponer. Entonces, bueno, pues lo único que se puede hacer es asumir que esa es la realidad y como ha dicho el almirante, tener en cuenta que para él Ucrania, Rusia, pero yo iría más allá, ¿eh? Los países bálticos para él también son parte de su corona, ¿no? En Tallinn hay un palacio estupendo que era de los zares, ¿no? Eso para él, y es la capital de Estonia, ¿no? Eso para él es suyo. Eso no lo va a dejar de pretender y la única manera de que no lo asalte es que tenga la convicción de que, salvo que haga reventar el planeta, su ejército va a salir derrotado como salió en Kiev, ¿no? Si no tiene claro eso, pues puede tener la tentación de intentarlo, sobre todo cuando reconstituya sus fuerzas, ¿no? Porque ya digo, para él perder la vida de 40.000 o 50.000 rusos no es muy relevante y tampoco parece que la población se lo exija o demande después, ¿no? Bueno, seguiremos hablando, Lorenzo, de estas cuestiones, aunque solo sea para intentar tranquilizarnos un poquito más entre todos y entre los que saben, como el almirante. Gracias y buenas tardes. A ti, Pilar, hasta luego. Es momento ahora para los consejos de la Mutua. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, imagínate que llegas a casa después del trabajo y te encuentras la cisterna de casa averiada, la lámpara del baño que empieza a parpadear y resulta que tu seguro no te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Bueno, pues recuerda que si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas de hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Y hoy es 19 de marzo, el día de San José. Bueno, felicidades a todos los Josés, Josefas, Pepes, Pepas, María Josés y demás que nos escuchan, y sobre todo que es el Día del Padre. Así que, bueno, felicidades de entrada a todos los padres. Y del Día del Padre hablamos, pero no del Día del Padre en general, ¿verdad, Rosa Fernando? Sino que queremos que nos cuentes en este día, ¿sí?, qué cosas has aprendido de tu padre o las que se empeñó
en enseñarte, unas veces con éxito y otras, por mucho que se empeñara, pues no hubo manera. Yo que sé, a cambiar la rueda de un coche, por ejemplo, que tienes que aprender, no hubo forma. O a andar en bicicleta, sí, eso sí lo consiguió, ¿no? O a lo mejor te quiso enseñar a cocinar y no hubo forma tampoco. En fin, ¿qué dice la gente? Bueno, un poquito de bricolaje también. Pues fíjate, mi padre siempre andaba en bici en el pueblo, lo sigue haciendo con 86 años, y nunca he aprendido a arreglar un pinchazo de la rueda. Jamás. Pero sabes andar en bici, ¿no? Sí, en bici sí, pero lo del pinchazo, y mira que lo hace fácil, pero chica, yo no soy capaz. Y fijaos, hablando de ruedas. Buenas tardes a la gente. Pues a mí mi padre me enseñó a cambiar las ruedas del coche. Llegué toda feliz de que había aprobado el carnet. Digo, papá, ¿me vas a dejar el coche? Y dice, sí, esta tarde te voy a dar la primera clase. Y yo estoy contenta porque me iba a dejar mi padre el coche. Salimos a la calle, me hizo cambiar una rueda al coche, me hizo mirar los niveles de aceite y agua, y cuando ya lo hice me dijo, bueno, pues esta es la primera lección, mañana la siguiente. Y sin conducir, que me quedé esa tarde. Feliz Día del Padre a todos. Muy bien, sí, señor. No está mal, porque eso es muy algo útil. que no aprendemos nunca, ¿Cómo que no? ¿A cambiar una rueda? Yo sí. Lo que pasa es que ahora ya no se cambian, porque ahora ya no se... Pues es imposible ahora, con los coches que hay ahora. No hay manera de cambiar la rueda del coche. Jamás he aprendido. Sí, a mí se me pinchó no hace mucho. ¿Hace mucho y la cambiaste? Sí. No sé, yo hace mucho que no lo intento y espero no intentarlo donde puedo tocar madera, pues por aquí. Porque no es nada fácil. Y bueno, tener un padre relojero, oye, pues también tiene su punto. A ver. Hola, gente. Mi padre fue muy buen relojero. Y él muchas veces me dijo que me enseñaba a arreglar relojes, a desmontarlos y a montarlos. Sí que me senté con él en varias ocasiones a arreglar algún despertador de cuerda. Me sobraban algunas piezas. Muy bien. No bien la hora, pero bueno, funcionaba. Y la verdad que un gran homenaje para él, porque fue un gran relojero. Un abrazo y feliz Día del Padre para todos. Le sobraban piezas, pero entonces ¿cómo funcionaba el reloj? No acabo de entenderlo. Bueno, funcionaba de aquella manera, Ya. Claro. Pues retrasaría mucho, vete tú a saber. Seguro que su padre decía, pero ¿cómo te pueden sobrar piezas, hombre? Bueno, ¿qué te enseñó tu padre? Queremos saberlo, seguro que muchas cosas, pero ¿hay alguna en especial en la que se empeñó él? Porque a lo mejor ni tú querías y oye, con los años se lo has agradecido. ¿Algo muy difícil quizá? O no. Queremos que nos lo cuentes en este Día del Padre en @latardecope, en facebook.com/latardecope y con notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 60715 0602. Lo mejor que me ha dado la vida, por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? ¿Por qué deseamos mal a otra gente y sobre todo a dónde nos lleva? ¿Por qué se produce esa actitud? Estas personas son incapaces de encontrar su propio proyecto de vida, consecuencia de carencias personales como puede ser la falta de empatía, la baja autoestima, inseguridades. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche. En la linterna de COPE. La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carglass.es. ¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Escuchas la tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador principal Ibercaja. ¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera. El Banco de España ha revisado al alza sus proyecciones económicas para nuestro país. Así es, y mira, anticipa un crecimiento del PIB ya de un 1,9% para este 2024, que son más o menos 3 décimas de más con respecto a su estimación previa. Es una mejora a tener en cuenta, especialmente en el contexto. Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía. De lunes a viernes desde las 8 de la mañana. En Herrera en COPE. Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Bueno, pues se vuelve a hablar de pasta. Bueno, en realidad siempre se ha hablado de pasta. La consejera de Hacienda de catalana, Natalia Mas, reclama la gestión del 100% de los impuestos. La financiación singular. La Generalitat gestionaría y recaudaría todos los impuestos que se generan en Cataluña. Y la ministra portavoz, el gobierno dice que, ojo, de negociación bilateral nada, que si hay algo será multilateral. Nuestra voluntad es alcanzar un acuerdo con el conjunto de las comunidades autónomas. Ana Cabanillas, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Por qué pide ahora Esquerra el 100% de los impuestos? Bueno, lo viene pidiendo desde hace tiempo, pero ahora lo recuerda. ¿Y nos podemos fiar del gobierno cuando dice el acuerdo tiene que ser para todos, o esto va a ser como lo de los indultos y la amnistía? Claro, pues habrá que ver, ¿no?, en qué queda esto, porque ya hemos visto muchas veces que el gobierno dice que no y luego acaba cediendo, ¿no? Yo creo que la principal clave es que estamos en campaña electoral. Esto es empezar la campaña electoral por parte de Esquerra como un anuncio muy claro, ¿no?, de soberanía económica y fiscal propia. Que esto vaya a materializarse en el corto plazo, pues no está claro, pero sí que es verdad que a su electorado le funciona. O sea, le funciona el hecho de querer una independencia que más allá de los eslóganes o de de consignas un poco más ideológicas, como puede hacer Junts, Puigdemont, ir a lo concreto, ir al bolsillo, ¿no?, que es en este practicismo en el que está Esquerra. Más allá de eso, bueno, pues yo creo que esto puede jugar un papel también a nivel nacional, porque no nos olvidemos de que el gobierno está en una situación extremadamente frágil, más aún sin tener presupuestos este año, este 2024, y que va a depender de Esquerra en todo lo que haga, va a depender de si gobierna o no, también en Cataluña, va a depender si aprueba los presupuestos del año que viene o no, con lo cual ya esta petición está sobre la mesa por parte de Esquerra, y esta petición, aunque el gobierno se esfuerce ahora en campaña electoral, en que no la atenderá, pues igual tienen que sentar a negociar y veremos en qué queda, porque ya no es la primera cesión que hacen. A ver, tú que eres una experimentada periodista parlamentaria, si nos explicas lo que ha pasado con la ley de amnistía y por qué la entrada que ha tenido la ley
en el Senado el PSOE acaba votando en contra de la toma en consideración o del estudio de la ley y el PP a favor. Juan Espadas, que es el portavoz del PSOE en el Senado, ha subrayado que él no quiere el PSOE no quiere que se adjunte a la ley el informe de los letrados del Senado que dicen que la ley es inconstitucional. Un informe contrario a la propia proposición de ley de amnistía. Y a nuestro juicio eso tiene una contradicción en sus mismos términos. Bueno, ¿cómo es que acaba votando el PSOE en contra, el PP a favor de... ¿Es en la mesa del Senado? Es la mesa del Senado, sí, el órgano que digamos que controla que entra o que sale de la Cámara. Y bueno, pues lo que ha pasado, ha habido bastante jaleo esta mañana en el Senado, ¿no? Porque el PSOE no quería votar esa admisión a trámite, ¿no? Y al final lo que ha hecho es que ha constado como que votaba en contra, aunque ellos han salido después muy enfadados diciendo que no querían votar, simplemente ni sí ni no, porque se oponían a esa admisión a trámite, porque la ley incluía ese informe de los letrados, que ya sabemos que ponía en duda la constitucionalidad de la norma, y además hablaba de que tenía la ley vicios de procedimiento, ¿no? En un trámite de urgencia, en fin, sin el debate, un poco lo que apuntaba también la Comisión de Venecia, ¿no? Y ese informe de los letrados también a mí me parece muy interesante porque abre una puerta que hasta ahora no se había planteado, que era la de plantear un conflicto de órganos constitucionales. Es decir, el Senado pensamos una cosa, el Congreso piensa otra, pues vamos a elevarlo al TC. ¿Y qué pasa? Que esto puede implicar que se pida una suspensión cautelar de la norma que prorrogue todavía más los plazos que hasta ahora se contemplan, ¿no? Ahora mismo hay 2 meses en los que el Senado tiene que tramitarlo. Pero eso se resolvería antes de que el Senado aprobase la ley, con lo cual es... Antes de que acabase, en el Senado tienen hasta mayo, en el Congreso entraría pues a principios de junio, una semana antes de las elecciones europeas, pues se vería, pero si hay una suspensión, una petición de suspensión, pues tendría que verse, tendría que resolver el Constitucional, ¿no? Pero bueno, al final esto no deja de ser, el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado y la ha hecho valer, y el Partido Popular, recordemos que también ha tenido que admitirla a trámite muy a su pesar, porque el Vox estaba diciendo que no debería admitirse a trámite por inconstitucional, incluso amenazaba al PP con una querella. Pero eso no lo puede hacer, ¿no? Claro, y el Partido Popular lo que dice es que no hay precedentes en el que el Senado haya inadmitido una ley que ya viene aprobada, ya viene avalada por el Congreso de los Diputados, ¿no? Que sería pues todavía añadir más complicación en una norma que en fin, que incluso pueden llegar a impugnar a la propia decisión del Senado, ¿no? Hombre, esto tiene su gracia en el sentido en que el informe de los letrados del Senado han ido en sentido contrario que el informe del Congreso, que recordemos que sí lo avalaba la legislatura pasada, el anterior equipo de letrados también, también hizo un informe sobre una ley de amnistía en el que decía que era inconstitucional porque no estaba en la Constitución. ¿Qué pasó? Que esta legislatura, pues el gobierno lo que hizo fue cambiar al letrado mayor de las Cortes, ¿no? Y una vez era una persona muy afín al gobierno y ya pues cambió también la dirección y el sentido de ese informe que avaló finalmente la amnistía. Y esto es significativo porque al final es un trabajador que es una persona desconocida, el letrado mayor, no deja de ser un perfil muy secundario, un perfil técnico, ¿no? Pero que sin embargo, fíjate el peso que ha tenido a la hora de dirimir, ¿no? la deriva política de este país. Bueno, Ana Cabanillas, entre otras cosas, es una de las periodistas que más sabe de la izquierda del Partido Socialista. Hoy hemos escuchado en el Congreso no ha sido en el Congreso, a Ina Vidal, que es portavoz parlamentaria de los Comunes, dando fe o apoyando la especie de que en realidad la convocatoria electoral anticipada de Esquerra estaba pactada con el Partido Socialista. ¿Por qué dice esto ahora? ¿Por qué dicen esto ahora los comunes, Ana? Bueno, los comunes están ahora en un reparto de culpas, ¿no? Intentar sacudirse un poco esa responsabilidad, porque ellos fueron los que tumbaron los presupuestos catalanes que al final desembocaron en ese adelanto electoral, ¿no? Entonces lo que están intentando es forzarse en culpar a Esquerra, el PSOE
PSOE, incluso, bueno, pues a decir que Pere Aragonés va arrastrado por el Partido Socialista, ¿no? Insistir mucho en ese acuerdo, en que están plegados a los intereses socialistas y prácticamente es que ellos son pues la única alternativa, ¿no? Pero esto sí que va a pesar en la campaña electoral, ese intentar culpar al otro de este adelanto, ¿no? Que era un adelanto que sí que es verdad que las elecciones ordinarias estaban previstas para febrero, pero bueno, que no viene bien a nadie, porque al final nadie estaba preparado en estos momentos para afrontar una campaña electoral. Entonces lo que dicen, bueno, pues es una manera de decir, ellos tienen la culpa y ellos provocaron esto porque querían tener algún tipo de ventaja, ¿no? Ya. O sea, los comunes están luchando por un voto de izquierda, evidentemente, que puede tener algunas zonas en común con Esquerra Republicana de Cataluña. Y Sumar, que está en horas bajas, bueno, pues Errejón en Sumar lo que le pide al PSOE es que aunque no se aprueben los presupuestos, se prorroguen los presupuestos del año pasado, pues que gobiernen. Llamamos al Partido Socialista a no dejar el gobierno en suspenso y anunciamos que nosotras y nosotros no lo vamos a hacer. Errejón buscando hueco, después de las gallegas, después de la decisión de los comunes que no pudo parar Yolanda Díaz. La verdad es que son horas bajas para Sumar, ¿no? Son horas bajas para Sumar, sobre todo porque aquí dicen que denuncian que hay un gobierno en suspenso, pero se les olvida que ellos forman parte de ese gobierno, quiero decir. Y ahora sí los presupuestos lo tienen muy complicado, Fernando, porque no nos olvidemos que ahora jugaban con la baza de que tienen unos votos que son necesarios para que se apruebe todo. Pero claro, ahora sus votos no son necesarios para que se aprueben un proyecto presupuestario como sí lo eran hace una semana antes de que sucediera todo esto, ¿no? Con lo cual, ahora ellos, pues claro, no pueden arrancar medidas al Partido Socialista, pues ese permiso de paternidad y maternidad de 20 semanas, por ejemplo, que querían incluir en estas cuentas, y no pueden, porque no va a haber presupuestos, porque no son necesarios y porque además el PSOE está exhibiendo un desprecio que yo creo que nunca antes había manifestado con esa claridad, ¿no? La semana pasada fue muy evidente en la sesión de control y en el debate de la amnistía, precisamente, Pedro Sánchez no miró a Yolanda Díaz en toda la sesión, incluso hablaban los propios ministros socialistas y es que ignoraban a la vicepresidenta segunda, que al final terminó por cambiarse en la bancada azul, se cambió de sitio, de su habitual, se fue con Ernest Urtasun a hacer ahí un poco de piña para que no se hiciera evidente tanta soledad, pero sí que se vio, o sea, fue la imagen de la soledad, y lo malo no es la soledad de este momento, lo malo es que Sumar, efectivamente, ahora mismo tiene muy pocos mecanismos y muy pocos resortes para hacerle al PSOE, pues moverse, ¿no? Del no permanente y del no darle nada, más allá de que cada vez que pueda, pues sí que pedirá, pero bueno, como puede pedir en el desierto es gratis, ¿no? Bueno, pues la soledad de Yolanda Díaz después de, algunos efectos políticos de la falta de peso de Sumar. Ahí están las gallegas, ahí está lo que ha pasado con los comunes en Cataluña. Nos quedamos, Pilar, con lo que nos dice Ana, de que ya estamos en campaña y que la clave, como siempre estamos en campaña. ¿Y cuándo no? Siempre estamos en campaña. No? En campaña. Una tras otra. Bueno, tenemos ya aquí en la tarde la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Científicos de la Universidad de Washington han descubierto nuevos compuestos digeribles capaces de imitar el ejercicio físico, aunque de momento solo ha funcionado dentro de las células de roedores. Y es que no hablamos de un posible reemplazo del ejercicio físico, sino de una nueva forma de tratar la atrofia muscular o la insuficiencia cardíaca, un compuesto indicado sobre todo para aquellos casos en los que se necesita un sustituto, porque la persona no es capaz de realizar actividad física regular debido a ciertas condiciones genéticas u otras razones. Además, también podría llegar a contrarrestar los efectos de fármacos utilizados para bajar de peso que provocan la pérdida tanto de grasa como de músculo. De momento, como digo, es el resultado de un estudio preliminar en roedores, pero la investigación continúa y en un futuro se podría aplicar en trastornos neurodegenerativos. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las 4:48, al menos en Canarias. Oye, por cierto, ¿tú conoces a alguien que haya patentado algo? Bueno, quizá tú mismo lo has hecho. Lo cierto es que cada vez hay más inventores en España. Es lo que reflejan los datos a cierre de 2023 que acaba de difundir la Oficina Europea de Patentes. Nuestro país es el que más crece dentro de la Unión Europea. Solo en la última década, el registro de patentes de inventos ha repuntado un 43%. Eso nos coloca como líderes en crecimiento, seguidos de Italia, con un repunte del 38%. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Y qué estamos inventando ahora mismo en España? ¿Dónde se concentran los procesos de innovación? Pues fundamentalmente tecnología del sector farmacéutico y maquinaria, aparatos, energía eléctrica, teniendo mucho peso, Pilar, todo lo que tiene que ver con las baterías de coches. Básicamente, la biociencia es la que está acaparando una cuarta parte de todas las solicitudes de patentes. También está creciendo con fuerza todo lo que tiene que ver con la ingeniería civil. ¿Cómo es el perfil del investigador en España? Bueno, sobre todo es un profesional que está vinculado a una institución pública. Es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, el primer solicitante de patentes por parte de España. No son unas patentes que luego se canalizan hacia el sector privado, que lógicamente está interesado en las patentes, pero en todo el proceso de desarrollo está más ausente, ¿no? Cuesta más impulsar esta innovación desde el sector privado y tiene su lógica, Pilar, pues por la fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas que tenemos en el entramado productivo, ¿no? de nuestro país. De hecho, son grandes compañías como Amadeus o Telefónica las únicas que se cuelan en ese top 10 de líderes de investigación en España. La presencia femenina también es importante, hablando de ese perfil del investigador, del inventor. En el 46% de las solicitudes de patentes figuraba al menos una mujer. Y hablamos, claro, de un perfil medio, Marta, pero sí, como en todo, siempre hay excepciones. Tú has hablado con Carmen Hijosa, una experta en cuero para marcas de lujo, que ha dado un giro de 180 grados a su negocio, desarrollando una alternativa al material con el que siempre había trabajado. Sí, bueno, son de estas personas, Carmen, de esos casos que llenan de orgullo, ¿no? Por la capacidad que tienen algunas personas de reinventarse, de aspirar a mejorar, de no quedarse quietos en la comodidad, ¿no? de su día a día, para intentar amortiguar las consecuencias que pueda estar teniendo la actividad económica que desarrollan, ¿no? Ella ha patentado Piñatex. Es un material a base de fibras de piña que desarrolló tras 15 años de investigación. Aprovechando una etapa laboral, nos contaba, en Filipinas, en la que tomó conciencia del impacto que tenía la industria del cuero tradicional, pues para el medio ambiente y demás. ¿Qué puedo hacer yo que es positivo usando algo que no tiene mucho valor, que yo le puedo dar valor ecológicamente y socialmente? Fue la base de Piñatex. Se puede usar en el mundo de la moda, podemos hacer zapatos, podemos hacer ropas, interiorismo también, el mundo de automóvil. Es decir, que es un producto que viene de un material, bueno, de desecho, por decirlo así, y tiene todas las propiedades como podría ser un cuero. Un material sobre el que, por cierto, sigue investigando, ¿no? Para implementar pues las posibles carencias que vayan surgiendo. Bueno, avanzar en innovación, Marta, es sin duda impulsar el crecimiento y por eso hay interés en los inventos. De hecho, las solicitudes de patentes están en máximos históricos, rozando las 200.000 a nivel mundial, siendo Estados Unidos el país que lidera el ranking. Sí, España, con poco más de 2.100 solicitudes, Pilar, pues está todavía muy lejos, ¿no? De esas cifras que ofrece Estados Unidos, que concentra pues una de cada 4 nuevas patentes en el mundo. Y es que aunque somos el país europeo que más crece, ocupamos actualmente la 10ª posición en Europa y la 16ª a nivel mundial. Luis Berenguer, portavoz de la Oficina Europea de Patentes. España sigue estando lejos de lo que se espera de ella en temas de solicitudes de patentes, que es un instrumento que viene al final de un proceso de invención y un proceso científico de desarrollo tecnológico. Mira, Francia o Alemania, que están muy lejos de nosotros, nos llevan mucha distancia, multiplican por 5 en el caso de Francia y por 10 en el caso de Alemania los registros pues de nuestro país, ¿no? En cuanto a solicitudes de patentes. Y por regiones, Cataluña y Madrid están a la cabeza, seguidas de Comunidad Valenciana y País Vasco. Son las regiones en las que más se concentra ese impulso innovador. Pero como dices, hay interés en patentar porque al final eso impulsa el crecimiento. Las patentes tienen un papel muy importante en lo que es el crecimiento. Lo vemos especialmente con pequeñas y medianas empresas o con startups, empresas que acaban de nacer, en el que la existencia de una patente duplica, si no triplica, su propio valor.
Fíjate si conviene, ¿no? Si conviene invertir en innovación. Otro dato que nos da pues una muestra, ¿no?, de lo que supone la tecnología, los avances, los inventos en el crecimiento. 2/3 del Producto Interior Bruto de los países europeos depende de empresas o instituciones que son activas en propiedad intelectual, ¿no? Una propiedad intelectual que no solamente incluye patentes, también marcas o diseño industrial. Pero bueno, básicamente que es importante darle vueltas a la cabeza, porque eso al final revierte a largo plazo en una mejora del negocio y también de la sostenibilidad y más variables. Sí, desde luego queda claro que merece la pena invertir en innovación y tener esa visión del impacto que tiene también en la economía a largo plazo. Bueno, la tendencia en España, como decimos, es buena, pero hay que acelerar el ritmo si queremos coger a los mayores inventores de Europa, los alemanes y los franceses. Gracias, Marta. A ti, Pilar. Es 19 de marzo, es el Día del Padre. Vamos a celebrarlo también hoy aquí. En la tarde vamos a hacerle un homenaje, como no, a los padres. Hoy lo vamos a hacer a través de las cosas que has aprendido de tu padre. ¿Qué te ha enseñado? A veces con éxito y otras lo ha intentado mucho, pero no ha habido manera. Reconócelo. Rosa, ¿qué dice la gente? Pues mira, si hablamos de cosas de hacer, de aprender, a cocinar, a conducir, algo de bricolaje, porque es verdad que un padre está también para enseñarnos a ser buenas personas, íntegras, honestas. Claro, sí, eso ya lo damos por hecho. No, hablamos de hacer cosas, eso. De enseñarnos, por ejemplo, a pescar. Bueno, pues a mí mi padre, que en paz descanse, me enseñó a pescar con caña y con corcho, con suro, que decimos aquí en Valencia, al corcho. Y me fascinaba el atar el anzuelo, hacer el lazo con el hilo de nylon. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y me gustaba mucho hacerlo, me gustaba muchísimo. Atar el anzuelo. Mira, atar el anzuelo para luego pescar, eso es lo que le enseñó su padre. Son cosas que nos enseñan, que les estamos muy agradecidos por ello. A lo mejor en el momento que te lo quiso enseñar y se empeñó, tú no estabas muy dispuesto o dispuesta. Y ¿qué rollo, papá, otra vez con esto, por favor? Y luego con los años te has dado cuenta de que tenía mucha razón, ¿eh? O al revés, le has estado diciendo a tu padre, ¿para qué me estuviste enseñando esto? ¿Ves cómo tenía yo razón y no me sirvió para nada? De todo esto queremos hablar esta tarde, pero sobre todo de aquello que te enseñó y desde luego lo sigues utilizando a lo mejor a diario. Te ha venido fenomenal. Bueno, queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607 15 0602. Bueno, a lo mejor te lo sigue enseñando, todo hay que decirlo. Estás escuchando La Tarde de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Listo para poner a punto tu jardín o terraza por menos de lo que piensas? Llegó el momento. Aprovecha las mejores ofertas del Leroy Merlin para poner césped artificial, instalar una pérgola, hacerte con una barbacoa y mucho más. Hasta el 13 de mayo, prepara tu exterior para disfrutar del buen tiempo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin. Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando. Baila sin parar, con giros, vueltas, saltos. ¡No! Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Desde el miércoles. Más información en amazon.es. Cuida tu belleza desde el interior. HSN te presenta su línea de nutricosmética Beauty de Essential Series. Colágeno, biotina, ácido hialurónico o silicio. Compra con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 24 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad
también triunfa. Bébete el arte de Balduero. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars. En Flexicar. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Querido profesional, da igual que tu cliente sea de piscina pequeña solo para refrescarse o prefiera una grande para nadar. Para todos ellos, en Obramat encuentras lo necesario para cualquier proyecto de piscina y su mantenimiento. Gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos, productos químicos y todas las soluciones con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. Pincha el Griezmann. La colocamos en el City. Del Sevilla. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte. Las 5 de la tarde.